sociales no pueden existir independientes de las ciencias naturales. La física, la química, la biología, así como también las ciencias formales como la matemática, la lógica, son necesarias para poder entender la dinámica, la esencia, las características, las leyes propias de las ciencias sociales. Por ejemplo, cuando uno habla de economía o de sociología, de historia, cuando se habla de filosofía, cuando se habla de derecho, es necesario hacer implicaciones con las ciencias naturales. Entonces, una pregunta que muchas personas se hacen y se han hecho durante la vida es: ¿estamos solos en el universo? ¿Somos únicos? ¿Nuestro planeta es el único que alberga vida y especialmente vida inteligente? ¿Han llegado los extraterrestres a nuestro planeta? ¿Tenemos algo que ver con ellos? ¿Ellos han tenido algo que ver con el origen de la existencia humana? ¿Plantaron ellos la vida humana? ¿Dependemos de ellos? ¿Ellos crearon la vida? Es una posición que tienen algunas personas en relación con ese tipo de preguntas, lo que queremos analizar en alguna medida. En mi concepto, somos en este momento los únicos en el planeta, es decir, no tenemos ninguna vinculación con ningún extraterrestre, ninguna civilización extraterrestre hasta donde se pueda saber. Pero la pregunta fundamental sería, bueno, ¿hay otra vida inteligente en la galaxia o en el universo observable? Sobre el tema se han ocupado muchas personalidades, muchos autores, muchos científicos, de los cuales quiero destacar principalmente, por ejemplo, a Carl Sagan, quiero destacar a Isaac Asimov, quiero destacar a Stephen Hawking, y finalmente a alguien que diseñó en el año 1961 una ecuación, una fórmula matemática basada en una serie de apreciaciones, observaciones y constantes, que es Frank Drake. Ya volvemos a eso. Según la formulación de Drake, entonces, que tiene en cuenta el nacimiento de estrellas, el tipo de las estrellas, la cantidad de estrellas anualmente, las estrellas que tengan sistemas solares, es decir, que tengan planetas, la distancia media entre el planeta y la estrella, las condiciones que permitirían que la vida apareciera, el tiempo en que una forma de vida puede llegar a ser vida inteligente, el tiempo en que esa vida inteligente puede transmitir y tratar de comunicarse por medio de ondas de radio con otras civilizaciones en otros sistemas solares o galaxias, etc. Digo, esa formulación de Drake, la ecuación de Drake, puede arrojar diferentes resultados. Según Drake, en su época, 1961, se habrían, o más bien serían posibles, 10 civilizaciones detectables al año. 10 al año, es decir, interesante, importante. Sin embargo, actualmente, ya avanzada la segunda década del siglo XXI, se encuentran resultados diametralmente opuestos entre 2 o 3 civilizaciones con tecnología similar a la nuestra en torno a una estrella de tipo G, 2 o 3, hasta 819 millones de civilizaciones con tecnología similar a la nuestra en torno a una estrella tipo G. Tenemos esas opciones, entre 2 y 3 y 819 millones de civilizaciones similares a la nuestra.
La distancia que existe entre cada una de esas 282 civilizaciones en el universo observable, que deberían, según los cálculos de la ecuación de Drake, estar transmitiendo actualmente señales de radio, 282 nomás. La distancia que existe entre cada una de esas civilizaciones se calcula que puede estar en los 2.000 millones de años luz. 2.000 millones de años luz entre cada civilización. ¿A qué corresponden 2.000 millones de años luz? A 18.961 trillones 600.000 billones de kilómetros. Obviamente eso no cabe en la cabeza de nadie. Pongámoslo un poco en términos más comprensibles. Esos 18.961,6 trillones de kilómetros corresponderían a, viajando en la misma nave espacial que se desplaza a 50.000 kilómetros por hora en el espacio, donde vamos a hacer el viaje, a un viaje de 43,17 billones de años. Es decir, 43,17 billones de años viajando en una nave espacial para recorrer la distancia que separaría a una y otra civilización con capacidad de transmitir actualmente información. Es decir, que busca observar y ser observada en el universo. En mi concepto no existen vestigios ni evidencias que permitan deducir, inferir la llegada extraterrestre a nuestro planeta. Las posibilidades son simplemente remotas, muy pequeñas. Por ejemplo, el sistema solar más cercano a la Tierra, a nuestro sistema solar y a la Tierra en particular, está a una distancia de 4,37 años luz. Esa es la distancia entre la Tierra y la estrella Alpha Centauri. Alpha Centauri es un sistema estelar constituido por 3 estrellas que giran en torno a las otras. Es un sistema muy particular, muy interesante. Es el más cercano, repito. ¿Qué quiere decir 4,37 años luz de distancia? En kilómetros equivale a 41.343.696 millones de kilómetros de distancia. Si tomamos esa cantidad de kilómetros y suponemos que vamos a trasladarnos en una nave espacial que se desplace, no a la velocidad de la luz porque es imposible, pero que se desplace a 50.000 kilómetros por hora, es decir, algo así como 55 veces la velocidad de un avión grande, de un avión de pasajeros, o lo que equivale al 46% de la velocidad de la Tierra, que sabemos que se acerca a los 30 kilómetros por segundo, encontraremos que necesitaríamos viajar en esa nave a 50.000 kilómetros por hora durante 94.327 años. Es decir, imposible. Casi es el tiempo en que el ser humano existe en el planeta Tierra, al menos el Homo sapiens. Ahora bien, veamos que la cantidad de estrellas que hay en el universo calculadas corresponde a unas 7 por 10 a la 22. Esa cifra es simplemente exorbitante. Equivale a 70.000
trillones de estrellas. Es decir, 70.000 millones de millones de millones, lo cual es inconmensurable. Las estrellas en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que es una galaxia pequeña, se calculan en 2 por 10 a la 12, lo cual corresponde a 2 billones de estrellas. Es decir, 2 millones de estrellas. Para poder dimensionar estas inmensas distancias, estos espacios gigantescos, inconmensurables, que caracterizan al universo, y en mi concepto que fundamentan, sustentan, evidencian, de lo cual se infiere y se deduce necesariamente la imposibilidad real de que a la Tierra, a nuestro planeta, hubiere podido llegar en algún momento una civilización extraterrestre. Podemos recordar un poco el video anterior que yo publiqué ya hace unas semanas sobre la historia del ajedrez. Hay un autor de la época soviética, ruso, Yai Perelman, que publicó un libro muy hermoso donde encontramos precisamente una serie de juegos matemáticos. Se llama Problemas y Experimentos Recreativos, de Editorial Mir de Moscú, donde nos enseñaba cómo calcular con base en el juego del ajedrez esos grandes números, que era una progresión geométrica, recuerden ustedes. Entonces, si el inventor del ajedrez pidió por haber inventado el ajedrez, si pidió una recompensa que consistía en un granito de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez, y de ahí en adelante por cada casilla consecutiva el doble de la anterior, y esto para 64 casillas que tiene el tablero, corresponde a 18.446.709.600.000 granitos de trigo. Uno siempre se pregunta, como decía yo en ese video, ¿y eso cuánto es? Hace el profesor Perelman un ejercicio, que es tratar de graficar eso, de ponerlo espacialmente en un edificio, en una bodega, en un silo. Yo hice el ejercicio de tal manera que ese edificio esté constituido, primero que todo, en un metro cúbico caben 25 millones de granitos. Se hizo el cálculo. Si yo ese metro cúbico lo multiplico en el espacio, linealmente hablando, en 2 dimensiones, a lo ancho del edificio, que tenga 5 metros y de alto 2 metros con 30 centímetros, preguntaré cuál será la profundidad del edificio para poder tener la idea. En metros sería de 64.162.588.082 metros de profundo. Eso en kilómetros corresponde a 64.162.588 kilómetros. Eso sería cúbicos. Y por tanto tendríamos que construir un edificio, un silo, un almacén de las siguientes características: 5 metros de ancho, 2 metros con 30 centímetros de alto y de profundo 64.162.588 kilómetros, perdón. Eso en términos de profundidad, a que corresponde en cuanto a la distancia entre la Tierra y el Sol,
a 42,78% de la distancia entre la Tierra y el Sol, que es lo que denominamos una unidad astronómica y que corresponde a aproximadamente 150 millones de kilómetros. Conclusión, para mí es imposible, no es posible, no improbable, imposible. Porque recordemos, entre una civilización y otra en el universo, hay una distancia que las separa de 2.000 millones de años luz, lo que equivale a 43 billones de años viajando en el espacio en una nave que se traslade a una velocidad constante de 50.000 kilómetros por hora. No es posible, no es posible. Ese tiempo no es posible que se pase por parte de ninguna civilización, por muy avanzada que sea, en el espacio. Hay diferentes opciones a esta gran encrucijada, entre las cuales está, por ejemplo, la teoría de los agujeros de gusano, que parten del principio de la curvatura del espacio y que permitirían entonces obviar una serie de trayectos larguísimos si se hicieran en forma lineal, pero está por demostrarse. Tal vez con esto aclare algunas inquietudes de algunos de mis estudiantes, toda vez que yo me refiero también a los extraterrestres para poder graficar, a veces caricaturizar o ilustrar algunas de las ideas de mi asignatura, en particular de las ciencias económicas. Muchas gracias.